Es uno de los salmos más mal interpretado que he escuchado por diversas personas, este Salmo 91, y también muy usado. No sé si ustedes ya han visto en la mesita de noche abierta en el Salmo 91 como algo que te va a traer suerte. Y de hecho, para mí fue uno de los mensajes más desafiantes de prepararlo. También es uno de los salmos que puede causar, y muchas veces causa, lo contrario del objetivo que Dios tiene con el salmo y que por ende pues, el autor también tiene como objetivo principal. Es un salmo que mal interpretado nos puede causar una profunda desesperanza, un descrédito a lo que Dios es, a lo que Él es en su esencia, a lo que dice en su palabra, a lo que Él ha dicho. Puede causarnos angustia, frustración, entre otras cosas. Como no sabemos quién escribió ese salmo, imaginemos que estoy a punto yo de escribir el salmo, soy yo que estoy escribiendo, yo soy el salmista, y yo comienzo a hablar de Dios a través de mi experiencia de vida, porque es eso lo que ocurre. Entonces el salmo sería más o menos así, ¿no? Todo salmo tiene un título, ¿no? A ver si no funciona, eso no puede fallar. Bueno, el salmo sería el salmo primero 151, ¿vale? Porque no existe, entonces es mi salmo. Entonces imagínate que yo escribiría, algunos tienen título, entonces, Cántico, Salmo de Leo Barreto para el director del coro Jorge Martínez, ¿vale? Este sería el salmo. Primer versículo 1. Por ser cristiano estoy bajo el amparo del Altísimo y en Él he puesto mi confianza. Pues Él me ha librado de toda enfermedad y pestilencia y libró a mi madre del mal del cáncer y de todos los males. Asimismo, no he temido a lo desconocido, ni a las guerras de las pandillas en mi país, ni perder la vida por accidente o la pérdida de un amigo muy querido. Oh moradores de la tierra, os digo que aunque a muchos les acaecen males, a mí no me toca ninguno, pues el Señor es mi refugio y bajo su sombra hallo protección. Ningún mal de ninguna índole me acontece a mí. Es una lástima porque yo he escuchado muchas veces de muchos creyentes ese tipo de mensajes similares a esto. Viviendo una vida a través de un gran triunfalismo superficial. Confía en Dios, vamos, adelante, que seguro aprobarás el examen. Si tienes fe, seguro que te saldrá ese trabajo. Adelante, nadie te puede frenar. Todo puedes en Cristo que te fortalece. Los típicos mensajes triunfalistas son dañinos, porque no expresan la verdad de Dios, ni tampoco la experiencia real que este salmo o el salmista o Dios mismo quiere ofrecer a cada uno de nosotros. Estas palabras son tan vacías, la que acabo de decir, como, no sé si ustedes ya han visto las películas que el hombre va a la guerra y está despidiendo de su mujer y dice, I come back, yo volveré, te lo prometo, volveré. ¡Qué osadía! Es prometer algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Y si por una mala interpretación nos estamos poniendo en el lugar de Dios y prometiendo cosas que Dios no ha prometido realizar de forma indiscriminada? No porque no lo pueda hacer, porque sí lo puede hacer, pero que quizás no está en sus planes. Todos esperamos algo, todos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a emprender un negocio, pues queremos que vaya bien, esperamos que vaya bien. Y si queremos, pues cuando echamos un novio o una novia, pues queremos que llegue al matrimonio, ¿no? Eso, por lo menos esa debería ser la idea. ¿Qué esperan los inmigrantes? Por lo menos los inmigrantes que no tienen formación, como yo, por ejemplo, cuando salí de mi país en aquel entonces. ¿Qué esperan los inmigrantes? Mi caso fue, mi plan eran 2 años, yo trabajo, voy a forrar de dinero, voy a comprar mi casa y voy a montar un negocio en mi país.
pues llevo 18 años y no tengo negocio. Y no tengo la casa. ¿Vale? Hay otra cosita que todos también nos ha pasado. ¿Cuál es la peor compra que has hecho en tu vida? Pues la mía, yo he traído aquí, es eso. Un sello. ¿Para qué sirve, no? Un sello. Fui al no voy a hacer publicidad. Y yo llegué ahí y yo dije, mira, yo quería montar un cuadernito de oración para recordar de los hermanos, poner, bueno, familia fulana y la petición principal de oración. Dije, voy a comprar un sello. Luego compré el sello, pero me di cuenta que hay unas diminutas letras que tengo que pescar con una pinza y cada vez que escribo algo tendría que ponerlo aquí. Frustración. Lo único que sirvió eso fue para darles el ejemplo que no sirve. Estaba en un cajón tirado. Pues regalaré a Sofía a ver qué hace. Quizá tendrá más provecho con ella. Si yo hubiera interpretado de forma real la vida en Europa, yo sabría que sí es posible que eso ocurra, pero que me llevaría mucho más tiempo de trabajo, que el dinero no llovería de la ducha. No funciona así. En cuanto a ese cacharrito, si yo hubiera analizado para qué sirve realmente, el funcionamiento real de ese cacharro tampoco hubiese comprado, porque no sirve para eso. Es mejor escribir en el ordenador e imprimir. Tampoco aquí estamos hablando de una vida derrotista donde no haya lugar, no haya espacio para la protección específica de Dios. No estamos hablando de eso. Pero vivir de una forma triunfalista es como tener esperanza en algo que no llegará, por lo menos para ti no llegará. Diré algo que parece contradecir un poco el Evangelio, pero tengamos un poquito de paciencia, ¿vale? Yo no me gusta mucho la ciencia, pero una frase interesante, yo voy a buscar una frase interesante. ¿Y quién más interesante que Einstein, no? Einstein, pues nada, yo busqué una frase, él dijo, es de tontos hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Vale. Lo que dijo, yo voy a aplicar un sentido específico, ¿vale? Si tú crees que las enfermedades no te pueden afectar y te has enfermado miles de veces, por más que la rechaces en el nombre de Jesús, pues seguirás enfermándote. Lo siento decirte eso. Y tengo una noticia. En un futuro morirás. ¿Qué te parece? Cada uno de vosotros vais a morir. Y yo también. Cuando yo miro a la vida de miles de creyentes, como Puertas Abiertas nos dice, pudimos ir a Mozambique y ver que muchos de ellos no pueden llevar un bocado de pan a su boca durante el día. Por lo menos yo rechazo rotundamente los mensajes triunfalistas superficiales de esta época. Para Einstein, seguir creyendo a Dios en ese tipo de experimento es contraproducente. Llegar a esas conclusiones, lo más seguro, que no he entendido nada de lo que he leído, ni el Salmo 91, ni lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. La verdad de quién es Dios no ha calado en mi corazón. Bueno, para entenderla de forma en que podamos aplicarlo de forma adecuada a la vida, pues algunos aspectos interpretativos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿qué es poesía? Los salmos son poesía. Y hay que ser leído teniendo en cuenta que son poesía. ¿Vale? Y para expresar esa realidad, se permite varios tipos de lenguaje, como todos ya sabemos. ¿Cómo interpretaríamos nosotros esa poesía? Mira, es una poesía de la actualidad, no sé, es un autor desconocido. En el jardín del alma florece un sueño donde las estrellas tejen historias de oro, el corazón es un faro, en la noche oscura, guiando el camino hacia un puerto seguro. Qué bonito. Alma tiene jardín. O sea, estrellas tiene mano que cosen encima de oro. Nadie interpreta así una poesía. Pero lo más interesante, cuando nosotros vamos a los salmos, a veces queremos hacerlo de forma literal. Y el segundo punto es que no puedo leer un salmo de forma literal.
todos tendríamos que cerrar los ojos, tapar los oídos, ignorar cómo funcionamos, cómo funciona la vida, cómo funciona tu vida, cómo funciona la mía, cómo funciona la vida de todos los seres humanos de la Biblia. ¿Acaso Abraham cuando tuvo miedo y mintió algunas veces, acaso no estaba bajo la protección de Dios, como dice el Salmo 91? Ni la propia vida del Mesías sufriente, escupido, machacado, con escarnio, no se libró del sufrimiento. No es malo condenar a alguien inocente. Y el tercer punto, que es la conexión de lo que acabo de decir, tengo que entender los salmos a la luz del Evangelio. Es imposible entender los salmos sueltos. Puede que lo entienda parte, pero necesita del Evangelio. Entender el proceso de peregrinaje, lo que estamos aquí ahora en ese mundo, en ese tiempo, es súper importante. Es súper importante entender que en el momento que creímos a Jesús, por ejemplo, fuimos declarados santos, pero todavía estamos en proceso de santificación. En la cruz ya hemos asegurado nuestra glorificación. La glorificación es el momento en donde ese cuerpo será transformado en un cuerpo diferente, pero que solo tendremos un cuerpo en aquel día, cuando estemos con Jesús. Isaías 53 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Sin embargo, seguimos en ese mundo y hay muchas dolencias. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Fuimos adoptados como hijos, aunque podemos experimentar parte de nuestra herencia, pero no la tenemos en su plenitud. Entender eso es crucial para entender ese salmo. Vivimos en el mientras tanto. Algunos teólogos llaman del ya, pero todavía no. Estamos en ese proceso. Y salvando las diferencias, estamos en el tiempo similar del proceso legal que transita aquel que va a recibir una herencia. La herencia ya es suya por derecho, pero todavía no está en su total poder. Aunque puede disfrutar de la casa de su padre, del coche de su padre, de sus cosas, de sus pertenencias. Pero todavía no fue entregado en su totalidad. Por lo tanto, varios aspectos espirituales de estos pasajes podemos experimentar aquí y ahora, como hemos dicho. Bueno, ¿cómo interpretamos ahora el texto? Después de ese preámbulo. Yo voy a comenzar a partir del versículo 3. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, pero voy a saltar el 1 y el 2, pero voy a leerlo antes, ¿vale? El 1 y el 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y a partir del versículo 3, el salmista nos hablará de ejemplos concretos del alcance de estar bajo esa protección, ¿vale? La intención del autor aquí no es darnos a entender que todo lo que dice esos versículos ocurrirá de forma indiscriminada, como hemos dicho, pero nos muestra hasta dónde llega la protección divina. Como hemos dicho, el hecho de que Dios pueda hacer todo no quiere decir que lo hará, porque hay cosas que no están en sus planes. Y yo he dividido en 3 sesiones, ¿vale? 3 sesiones que el autor nos pondrá en diferentes escenarios de peligros y los respectivos rescates de Dios. Primera sesión, peligros inesperados. ¿Por qué? Él te libra del lazo del cazador. Aquí usa una imagen de una presa. Alguien nos está cazando. Como si fuera una trampa de cazar pájaros, ¿vale? La idea que nos comunica es que la protección de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Hay muchísimas cosas que son peligrosas, pero que nosotros no sabemos. Aunque a primera vista parecen ser inofensivas. Porque, ¿cómo se presentan las trampas de un cazador? No es algo feo, es algo que a mí me llama la atención. Atractivo para la presa, que en primera instancia es algo bueno, como hemos dicho, pero luego
le puede hacer mucho daño. ¿Por qué un cazador atrapa una presa? Porque la presa tiene un deseo lícito por la comida. Pero es inconsciente que algo tan necesario y bueno como la comida puede ser una trampa. ¿Y cómo yo sé que algún deseo lícito se ha transformado en un peligro para mí? ¿En qué sentido? Muy fácil. Cuando soy atrapado por él. Cuando quiero algo con tanta fuerza que no estoy dispuesto a soltar. El versículo nos da tremenda esperanza. ¿Quiénes no hemos deseado algo de tal forma y al no tenerlo hemos sufrido? O al tenerlo hemos seguido hambrientos, queriendo más y más y más. Dios puede librarnos de esas tentaciones. Hay esperanza. Y el versículo sigue. Y de la pestilencia mortal, coronavirus. ¿Cuántos creyentes no han sufrido? ¿Cuántos creyentes no han muerto? ¿Por qué muchos se derrumbaron con la sociedad? El terror, el espanto, la especulación, inseguridad, la vulnerabilidad. Todavía vivimos aquí. Pero Dios es capaz de librarnos de esos también, de esos problemas también. Por supuesto que sí. Con sus plumas te cubre y bajo las alas haya refugio, escudo y baluarte de su fidelidad. Vemos en Mateo 23, 37 la misma representación que Jesús hace. Cuando mira a Jerusalén dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Magnífica imagen. En este caso, él no está bajo la protección de Cristo, fue haber ignorado el mensaje de los profetas. ¿Qué mensaje era ese? Justo era el mensaje para que volvieran a cobijarse debajo de las alas de esa gallina. Ese era el mensaje. Para que entraran bajo esa protección. Quizás tú que no conoces a Cristo todavía, vas a ignorar el llamado que el Creador sea tu protector. Todavía está a tiempo de refugiarte. Tú que estás escuchando por internet quizás. Después de la muerte es tarde. Este es el tiempo del ya pero todavía no, que podemos, si puedes, disfrutar y experimentar un poquito de esa salvación que te dará por completo cuando llegue aquel día. Todavía hay esperanza. Y la segunda sesión de peligros de adentro, internos, el temor. Los versículos siguientes nos habla del temor. En medio de esa circunstancia, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. El temor. No temerás. Qué interesante. Estamos hablando de un contexto de guerra antigua. Ustedes ven las películas de guerra y lo primero que se escucha en una guerra es arqueros, flechas, flechas. Y a veces algunas películas te permiten ver la lluvia de flechas. En esas circunstancias, el texto nos informa que es posible no temer. ¿Cómo así? ¿Quién no teme? ¿Quiénes de nosotros no tememos? Creo que perder mi familia es mi mayor temor terrenal.
Y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Y cuando algo amenaza esa estabilidad, a veces yo me bloqueo, a veces duele, o no duele ver tu hijo enfermo. Cuando las cosas se salen de mi control, me aterra. A mí me aterra. Y sí, lo más probable que un día ocurra, porque todo en esta vida se va. La muerte llega a un ser querido. Pero si yo he entregado mi vida a Cristo y le veo como dueño de mi vida, incluyendo a mi familia, no debería temer perder lo que no es mío. Pero ese salmo es de esperanza. Hay esperanza. Puedo llevar esos miedos bajo estas alas donde yo estaré seguro. Bajo estas alas, ustedes pueden ver cuando hay mucha lluvia, una gallina, cómo protege a sus polluelos. Hay lluvia cayendo, ellas mojándose y los polluelos ahí abajo. Esta es la imagen que Cristo quiere que veamos hoy. Hay protección bajo. Es posible llevar nuestros dolores y nuestros miedos bajo sus alas. Bajo su protección, aún sin nada puedo tenerlo todo. Aún en momentos de soledad puedo estar acompañado. Aun cuando algo muy valioso me es quitado, puedo encontrar en ese refugio el valor incalculable de ser protegido. ¿Ya pararon para pensar? Eres protegido por el Creador. O sea, por el ser más poderoso que hay. La fortaleza, nuestra fortaleza, la fortaleza, no deviene me he equivocado, era antes. Justo la descubierta de esos temores que tengo me avalan para refugiarme. No necesito de refugio si yo creo, si no me doy cuenta, o yo creo que no tengo temores, o no me doy cuenta de mis debilidades. Solo podré correr a ese refugio si me doy cuenta de ellos. Que todavía soy humano, tengo temores. Bajo su protección, bajo su persona, hay refugio. La fortaleza no deviene de una predisposición triunfalista de los problemas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale, seguro, Mariló, no tendrás miedo a las cucarachas. Y pobrecita Mariló sigue con miedo de las cucarachas. Sino que la fortaleza deviene de un desesperado acercamiento bajo el poder de otro. La fortaleza viene de ver que mi propia protección, mis propios medios de protección no resultan eficaces. No puedo controlar. Hay cosas que no puedo controlar. No puedo controlar mi familia. No puedo controlar si vendrá una enfermedad a alguien. No puedo controlar. Mi vida no puedo controlar si voy a vivir hasta mañana. Mis medios de protección no resultan eficaces. Y de poder percibir mi fragilidad como humano que le aterra cosas tan efímeras. Estamos quebrados. Somos débiles. He buscado los miedos más ilógicos en internet, el más ilógico. Vale, ilógico para mí, pero para la persona que tiene ese miedo no son ilógicos. Son una sensación, es genuino, es un miedo que le aterra. Y no sé si ustedes saben de la anatidaefobia. Este es el miedo que en algún lugar, de alguna manera, un pato te está observando. No se ríe. Es verdad. Existe ese miedo. Es patológico. Cuando yo me doy cuenta que no soy tan vulnerable, estoy más quebrado de lo que yo pienso que estoy. Puedo morar en ese abrigo seguro, en el abrigo del Padre.
como hoy comenzaba Isma explicando en la oración, Padre nuestro. ¿Quién es Dios para ti? Dios es solo un lugar que en algunos momentos yo he hecho algunas basuritas de mi vida. Soy una especie de turista que voy a un lugar de vez en cuando a disfrutarlo y a pasarlo y vuelvo a casa. Esta semana ha sido una semana muy dura para mí. Muy dura para mí. Recibí una noticia de alguien muy querido que dolió muchísimo. ¿Cómo predicar el domingo que Dios es mi refugio si yo no podía encontrarlo como tal? ¿Cómo? En principio yo no fui a Dios. En principio yo decidí refugiarme en mí mismo. Busqué algunas estrategias para despejar mi mente. Pero ¿sabes qué? No hay consuelo fuera de Dios. Puedes ir a un psicólogo. Te va a consolar. Te va a dar estrategias de cómo funcionar bien tu vida. Sí. Pero consuelo verdadero solo viene de papá. No hay paternidad más cercana y amorosa que Dios. No hay abrazo más penetrante que el suyo. No lo hay. Yo decidí lo antes posible ir a ese lugar. En otro momento quizás tardaría más, pero he decidido ir a ese lugar. Por eso es un lugar seguro. Hay esperanza para cada uno de nosotros en nuestros momentos difíciles. Sabemos que los dolores pueden permanecer. Y sí, y me puede doler ahora mismo. Pero en el proceso he comprobado que cuando yo estoy experimentando a Dios como mi abrigo seguro, en lugar de dolor, hay compasión hacia los demás. En lugar de miedo, hay quietud para el alma. Aunque para ti es un temor muy grande o es una pérdida muy grande, puedes invitar o quizás puedes invitar también al que te ha herido a ese mismo lugar de descanso. Hay perdón. Como dice Juan 1:4, versículo 18, 1 Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. El que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando nos encontramos en la mismísima fuente, en el mismísimo centro protector del Dios amoroso, el temor y el dolor va disipando como un soplido en la nieve. ¿Cuál es la esperanza de que Pablo nos da en Romanos 8:35-37? De cualquier cosa que nos puede ocurrir en esta vida. ¿Cuál es la esperanza? ¿Quién? ¿Hay algo? Respuesta, no hay nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué es lo que puede separarnos de ese abrigo seguro? Por causa de ti somos muertos, puertas abiertas. Nos da informes. Hay gente muriendo por amor a Cristo. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el refugio más seguro que existe. Es un pase del dolor o del temor al deleite asegurado. Nuestra victoria en Cristo ya está asegurada. Créelo. Un pequeño paréntesis de forma muy rápida de los versículos 9 y 10. ¿Por qué has puesto, Señor? ¿Por qué has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación? No te sucederá ningún mal. Ninguna plaga
plaga te acercará a tu morada. Como hemos dicho, no estamos hablando de que nada nos afecta, ¿vale? Hay 3 ejemplos rápidos que voy a dar porque me queda la última parte. Hay 3 ejemplos rápidos que son las 3 formas en que Dios puede librarnos. Primero, puede librarnos de entrar en una prueba o entrar en una circunstancia difícil. O no te ha pasado que, me olvidé la llave, vuelves a casa y después cae una cornisa de un edificio y dices, si yo no hubiese vuelto, pues me hubiese muerto con eso. O siempre cosas así, ¿no? De ese tipo, que hay de esas y millones más que tú no sabes que Dios te ha protegido, ¿vale? Segundo, puede librarnos en medio de esas circunstancias. Como Pablo y Silas estaban en la cárcel, Dios los libera de la cárcel. ¿Recuerdas? Y 3, puede librarnos por medio de las circunstancias. ¿Vale? Por medio de las circunstancias. Solo voy a hablar de un aspecto porque podríamos hablar más. Y por medio de las circunstancias, ¿en qué sentido? Como Filipenses 1:19-20 dice, porque yo sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza ahora también, como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pablo en Romanos dice, ¿quién me librará de ese cuerpo? Para Pablo, la muerte era una liberación. ¿Por qué? Porque para él, el vivir era Cristo, pero la muerte era estar con Cristo. ¿Vale? La tercera sección, el auxilio espiritual. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás y hollarás el cachorro y el león y la serpiente. Me recuerda un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento, referente a Jesús, ¿recuerda? Vivir de forma triunfalista o pensar de forma triunfalista de que por ser creyente no nos ocurrirá nada o que Dios sí o sí te va a librar porque sí de tus problemas o de mis problemas, es un pensamiento diabólico. Satanás mismo usó ese mismo versículo para tentar a Jesús. Mateo 4. Y él dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedras en piedra. El triunfalismo da razón a Satanás. Aunque es verdad que Dios protege a través de sus ángeles, pero Cristo no salta al vacío. No saltó al vacío. La idea final que quiero comunicar en esos versículos es que Dios posee la capacidad de liberarnos de cualquier circunstancia, ya sea de ataques del mundo, peligros imprevistos, conflictos internos o ataques espirituales. Da igual. Dios tiene el poder de hacer lo que sea. Todo está a su alcance. Nada está fuera de su alcance. ¿Vale? Hay esperanza. Volviendo al primer versículo y al segundo. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. La ciudad de Málaga también es caracterizada por el turismo, ¿no? No es lo mismo tratar la vivienda de otros que la nuestra, ¿a que no? Habitar bajo ese abrigo no es lo mismo que visitar un abrigo. En mi casa propia yo arreglo, hay un sentido de pertenencia, hay un crecimiento relacional con los integrantes, hay confianza, hay un crecimiento en confianza, responsabilidades, conocimientos, gustos, hay una sensación de seguridad. Habitar en ese abrigo tiene esa connotación. El relacionarse con Dios
de una forma más profunda donde tengo un continuo crecimiento de pertenencia. Un crecimiento en conocimiento de quién es Dios, de quién es y todo lo que involucra lo que es Dios. Y a la luz de ir conociendo a Dios de forma íntima, la consecuencia es una continuidad a la vida diaria. Probar esa protección en mi vida es la promesa del versículo, de lo que dice la segunda parte: morará a la sombra del Omnipotente. Es una expresión magnífica. ¿Para qué sirve la sombra? Los que son de Madrid o los que hemos ido a Israel en verano saben el valor que tiene una sombra. A 46 grados, una sombra es. Piper escribió sobre eso y dice: habitar a la sombra del Altísimo y mantenerse en el amor de Dios significa confiar en el amor de Dios y en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios para protegerte de todo lo que pueda destruirte por completo. Diré yo al Señor, versículo 2, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. El entorno, sabemos del Salmo, es un entorno de guerra. Y quizás no tiene mucho significado para nosotros, pero los que han pasado por guerra, sí. En una guerra para los que fueron a Ucrania, sí tiene esa experiencia. En una guerra lo que puede librarte del peligro es un buen refugio. Es un buen refugio. ¿Cómo es posible encontrar refugio y esa fortaleza si Dios no es palpable? Lo que creo que necesito es algo físico y palpable para esconderme. ¿Qué es lo que pienso que necesito cuando algo me falta? ¿Cuál es la oración que hago en la mayoría de las veces cuando creo necesitar algo? ¿Qué es? No estoy diciendo que no podemos pedir nada a Dios, ¿vale? Pero la forma normal de funcionamiento es que cuando no tengo trabajo, yo oro por un trabajo. Si no tengo novio, pues oro pidiendo uno. El problema no es pedir algo. Pero no es normal la forma en que, si no tengo un novio, pues voy a orar. Yo voy a pedir a Dios como, no, quiero un novio. Quiero un trabajo. El problema no es pedir algo específico, el problema es que cuando esa necesidad aparente se ha transformado en mi principal lugar de refugio, de morada. ¿Y cómo identificar cuando eso me ocurre a mí? ¿Cómo identificar? Una señal inequívoca es cuando no logro quitarlo de mi cabeza. ¿Cuáles son los pájaros que están sobre nuestras cabezas hoy? Que está dando vueltas. Va y viene, yo estoy pensando en lo mismo. Es una buena manera de saber. Cuando me siento, pregunta, ¿cuándo me siento cuando no encuentro mi prometida o mi prometido? ¿Frustración? ¿Me siento el patito feo? Hermanos, si Dios tuvo misericordia de mí, puede tener de cualquiera. Yo estoy casado. Hay esperanza para todos. ¿Cómo me siento cuando mi marido, mi mujer me hiere con palabras feas? O alguien muy cercano me ha engañado de alguna forma. Siento que pierdo mi valor como persona. Siento que mi mundo se ha derrumbado y mi vida ya no tiene más sentido. Todas esas sensaciones es muy probable que serán las reacciones inmediatas. Nos indica que todavía estamos en este mundo y que no funcionamos como deberíamos. Pero también la demanda de lo que me falta, esas aparentes necesidades, me indica que tengo mi protección de quién soy anclado en lo que otros piensan de mí, por lo tanto siento que he perdido el valor que tengo. Pero por el contrario,
si mi identidad estuviera protegida bajo la opinión que Dios tiene sobre mí, que dice que soy un gran pecador y Él es un gran salvador y que me ha adoptado como hijo suyo, estaría disfrutando de ese refugio. Llámame Calvito, que no pasa nada. Ya no pasa nada. El Señor me dará pelo en el cielo. Esa es la esperanza de Jorge. Pero también hay otro aspecto que me gustaría analizar. Es el hecho de que lo que yo creo que necesito, escuche bien, es lo opuesto de lo que me falta. Como he dicho antes, si yo digo que necesito una casa para vivir, no voy a decir, bueno, con Dios es suficiente. Lo normal no es eso. Lo normal es que quieres una casa. Y tu cabeza va a estar con pájaros volando todo momento. No funcionamos de la forma que deberíamos. ¿Vale? Hay mucha gente que por sufrir un engaño, pero sí, el intento de cubrir esa falta puede variar de persona a persona. ¿Vale? Hay mucha gente que, por ejemplo, por sufrir un engaño, en el matrimonio se refugia en drogas o busca aprobación en personas ajenas, pero al fin y al cabo todos estamos buscando lo mismo: seguridad y refugio. Hemos perdido nuestro Edén. Hemos perdido nuestro lugar de confort. Hemos perdido nuestro huerto del Edén. Todos buscamos seguridad y refugio. Y tú y yo, cuando la falta de lo que creo necesitar está presente, ¿a dónde corro? ¿Dónde me refugio? Voy detrás de mis falsos refugios. Una noticia, y eso es buenísimo. Nada de lo creado fue creado con ese objetivo. Nada de lo creado fue creado para darnos una protección plena. Puede darte una medida de protección, sí, pero no plena. Este salmo nos habla de la mayor necesidad profunda del alma, la necesidad de quietud, la necesidad de descanso interno, la necesidad de serenidad. ¿Qué más da la circunstancia? ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Nadie. Que tú puedas estar en una situación muy chunga, pero tu corazón está sereno y tranquilo. El salmista usa la poesía para expresar la única fuente que trasciende cualquier circunstancias que tú puedas imaginar posibles. La única fuente posible de suplir mis deseos o mantenerlos bajo su cuidado es ese refugio seguro. No solo se trata de escapar físicamente de nuestras circunstancias, sino que, ya sea que salgamos de ella o no, estar en el Señor otorgará quietud al alma, paz y serenidad en medio de tanta calamidad. Está bajo el abrigo de Dios. Es caminar teniendo muchas carencias, pero a la vez no teniendo ninguna. ¿Quieres vivir así? Si no estamos acudiendo a ese refugio, es porque no estamos creyendo que es seguro. Y si no eres creyente, necesitas rendir tu vida al único que puede dar la salvación de tu vida aquí y de tu vida postrera. Y los últimos versículos del Salmo dicen: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y haré ver mi salvación. Qué grandes promesas. Estamos creciendo cada uno de nosotros en el conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios para llegar al punto de decir, ¿este lugar es confiable? ¿O podría yo hoy decir a alguien de allá afuera que venga a refugiar porque es seguro? Todo lo que hemos hablado de esas liberaciones
¿Ya habéis probado? ¿Ya he probado de esa liberación de Dios? ¿He sentido de verdad quietud en medio de circunstancias difíciles o solo digo por decir? Hay un llamado de Dios a estar, a morar, a estar permanente en Él, para que probemos. Y si eres cristiano te darás cuenta que en ocasiones Dios no ha sido nuestro refugio, por más de lo que pensamos. Por eso el salmista desde su experiencia nos llama la atención mostrando ese Dios que sí es un Dios que se puede confiar. ¿Cómo no ir a ese refugio? Pase lo que pase, nos irá fantásticamente bien. Ocurra lo que ocurra. Por medio de Jesucristo ya está garantizada esa protección eterna, que ningún daño ni se acercará y ni llegará a nosotros. ¿Cómo quiero vivir? ¿A través de mis triunfos? ¿O me escondería detrás del triunfo de otro? Apocalipsis, para terminar, dice, Apocalipsis 21, 3 al 5. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más dolor, más duelo, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso nos espera. Al final triunfaremos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es cierto que en la vida diaria buscamos varias estrategias de aplacar nuestro pecado, aplacar nuestra mente, anestesiarla con refugios falsos que nos prometen una casa, que nos promete dar un hogar, y al final, si tú no estás muchas veces, Señor, no tenemos un propósito fijo, no tenemos un descanso para el alma. Así que queremos creer, queremos aferrarnos a la realidad, Señor, de que nuestro aparente triunfo aquí es estupidez, Señor. Nuestro triunfo verdadero está escondido en lo que tú tienes preparado para nosotros, en lo que tú has hecho por nosotros, en lo que tú eres, Señor. Nuestro triunfo eres tú, Señor. Ayúdanos a escondernos en nuestra vida diaria bajo tus alas. En tu nombre, Cristo. Amén.